Bueno, de verdad, disculpa porque hemos hecho todo lo que nos habían dicho, el ordenador que teníamos que traer, no sé qué, y luego al final, pues como que nada. No, deja. Bueno, no me voy a extender en la presentación del ponente por dos razones, porque Alberto Rivera ya lo conocemos, es miembro de la asociación, pero también ya le tuvimos el año pasado en otra estupenda conferencia. Es geriatra, dedicado en estos momentos muy activamente a la investigación, a la divulgación y sobre todo una persona que no por ser amigo pues no hay que decirlo, que conoce bien a los mayores, que respeta a todo el mundo y también a los mayores, cosa que no es muy usual. Y bueno, y que siempre está disponible cuando le pedimos que nos dedique parte de su tiempo muy ocupado por otra parte. Así que, bueno, sí. Pues empezamos. Rivera. Mi temor es que se vea peor después de todo. Felicita que lo tiene como soy. Bueno, muchas gracias. Yo, como muy bien ha dicho Carlos, soy de la asociación y conozco a muchos de los que estáis aquí. Me siento muy orgulloso de venir porque hemos intervenido coincidir alguna cosa. Y vamos a hablar de este tema, que es lo que me han sugerido y que creo que tiene cierto interés para todos, y sobre todo tiene cierto interés para que contribuyamos a su difusión. Aquí. Prevención. Insistir en que la prevención vale, lo voy a repetir varias veces, a cualquier edad. ¿Cómo se define? Bueno, puesta en práctica de elementos relacionados con los estilos de vida, muy importantes, con el control del medio ambiente, que eso se suele olvidar, con el cuidado de la salud, para que mejorar la longevidad, es decir, intentar vivir más, pero sobre todo vivir mejor, vivir con mejor calidad de vida a nivel individual y a nivel colectivo. La prevención no es solamente un problema de la persona. ¿Qué buscamos? Identificar riesgo, buscar causas de ese riesgo y atacarlas. Eso es aplicar medidas oportunas para minimizar el riesgo. Los objetivos pues son cuantitativos y cualitativos. Vivir más, bueno, si se puede, mejor, pero sobre todo vivir mejor. La geriatría, que nació el otro día, a mitad del siglo, de los años 40, más o menos del siglo pasado, el énfasis se puso desde el principio en la función, mucho más en la capacidad funcional, en mejorar las posibilidades de las personas, es decir, en la calidad, que no tanto el vivir más, que indirectamente también se consigue. Esto es muy importante, o sea, todo el mundo entiende que cuanto antes se empiece a prevenir, mejor. Un niño de 5 años, enseñamos a lavarse los dientes, cuando llegue a 80 tendrá mejor la boca que si aprende el día de la boda. Pero la segunda parte está mucho menos asumida. Eso de que cualquier edad es válida para prevenir. Un señor de 90 años que deja de fumar se hace un favor a sí mismo. Mejor sería que no hubiera fumado nunca, pero si deja de fumar a los 90 años, reduce el riesgo que sigue teniendo de presentar aquellas enfermedades o aquellas situaciones para las cuales el tabaco es un factor de riesgo, llámense tumores, llámense infartos de miocardio, patología vascular de cualquier tipo, enfermedad respiratoria, etc. Es decir, cualquier edad es válida para prevenir. Eso es, como digo, un mensaje importante a tenerlo en cuenta. Ya he dicho que las medidas preventivas son individuales, pero son colectivas también. O sea, los
responsables de los... no sé, me parece que se leen igual, pero bueno. Los responsables de la administración sanitaria deben, políticos, los proveedores, etcétera, tener en cuenta que las medidas colectivas son probablemente más importantes que las individuales porque alcanzan a un mayor número de personas. Y como digo, hay que aplicarlas sobre el interesado, sobre el individuo, pero también sobre su entorno. Hay que contar con el entorno, llámese familia, llámese relaciones, cuidadores, etc. Todo eso es importante. Bueno, para hablar sobre cómo, para entrar en lo concreto, diríamos, es importante también saber qué pasa cuando envejecemos. Porque si sabemos cuáles son los mecanismos que determinan que nos vayamos haciendo cada vez mayores, tendremos más posibilidades de actuar sobre ellos. Y en general, cuando se habla de envejecimiento, yo por ejemplo, a los estudiantes les he dicho muchas veces de medicina o de terapia ocupacional, ¿qué es ser viejo? No se queda así. Me miran, no tienen muy claro qué es ser viejo. Es muy difícil definir la vejez en cuanto tal. Entonces es mucho más útil también hablar en términos dinámicos, hablar de envejecimiento. Y envejecemos básicamente por dos grandes grupos de mecanismos. Uno, que es eso que llaman envejecimiento primario, que tiene que ver sobre todo con la carga genética con la que hemos venido. Hemos venido programados para un tiempo determinado y en la medida en que vamos consumiendo esa programación o actuando negativamente sobre ella, vamos limitando. El corazón late 60-70 veces por minuto desde antes de nacer hasta que nos morimos. ¿No? Cada latido de esos genera un gasto, se va consumiendo el margen que tenemos y eso es lo que se llama envejecimiento primario, que algunos lo llaman también envejecimiento fisiológico. Y luego está, y es más importante, el envejecimiento secundario. O sea, a la edad que tenemos nosotros, el 75% de los cambios que hemos experimentado se deben al envejecimiento secundario. En estos momentos, la carga genética, que ha tenido su peso y lo sigue teniendo, no cubre más allá del 25% de los cambios que hemos experimentado. Y el envejecimiento secundario tiene dos grandes apartados. Uno es las secuelas de lo que hemos tenido. Un señor tiene una tuberculosis a los 20 años, si no se muere, pues le queda un trozo del pulmón que funciona peor. Entonces el resto del pulmón tiene que adaptarse. Como tiene un infarto de miocardio, parte del músculo cardíaco deja de funcionar, si no se muere, y el resto del corazón, el resto del músculo, tiene que suplir esa función. Tenemos dos riñones, se puede vivir con uno, pero es mejor vivir con dos, pero lo cedemos. Nos quitan el estómago y se puede seguir viviendo, pero el estómago vale para algo, las funciones que hacía el estómago tienen que ser suplidas. Es decir, las secuelas de las enfermedades que hemos tenido a lo largo de la vida, o de los accidentes, o de las intervenciones quirúrgicas, es uno de los mecanismos que condiciona el envejecimiento. Y el otro, probablemente más importante aún, es el tipo de vida que hemos llevado. Eso que llamamos los estilos de vida, que básicamente se asocian también a factores de riesgo y que básicamente se encuadran en tres grandes apartados, aunque son más claros. Uno, la actividad física; otro, la alimentación; y otro, los hábitos tóxicos, el tipo de vida, el ambiente en el que nos hemos movido. Bueno, pues habría que buscar la manera de actuar sobre estas cosas. Esto ya lo he comentado. Sobre el envejecimiento primario tenemos poco margen de actuación. Posiblemente en el futuro, ahora que se conoce el código genético y que se va avanzando mucho en el tema de estudiar todos estos factores que intervienen ahí, es posible que en el futuro determinado tipo de enfermedades o de circunstancias se pueda actuar sobre ellas y haya un papel real en términos de envejecimiento, pero hoy por hoy realmente donde podemos actuar, que por otra parte es, ya lo he dicho, donde más viene condicionado el envejecimiento, es en el envejecimiento secundario. Dentro del envejecimiento secundario se habla de prevención primaria, se estudia en los libros, secundaria, terciaria, etc. La prevención primaria es intentar que no aparezca la enfermedad. El prototipo son las vacunas. Hace un siglo la
gente se moría de viruela y había polio. La gente se moría o se quedaba muy limitada físicamente. Hoy no hay ni viruela ni polio. ¿Por qué? Porque encontraron vacunas adecuadas para combatir esas enfermedades y se ha hecho envejecimiento, se ha hecho prevención primaria. No es solamente las vacunas, pero sí que es el ejemplo más típico. El envejecimiento secundario, la prevención secundaria, lo que busca es que una vez que ha pasado una enfermedad o una circunstancia determinada, por ejemplo, nos ha caído sobre una enfermedad, un problema, pues intentar evitar que se repita e intentar evitar que las consecuencias de esa enfermedad pues se desarrollen muy rápidamente. Por ejemplo, pues, la gente que tiene una diabetes. Pues, si nosotros hacemos prevención secundaria a través de un buen tratamiento, unas recomendaciones dietéticas y físicas adecuadas, pues las posibilidades de que las complicaciones derivadas de la diabetes aparezcan van siendo menores. Es decir, ahí juegan también un papel los fármacos. Los fármacos, uno ha hecho una insuficiencia cardíaca, que no se repita. Le dan una serie de fármacos que se sabe que actúan favorablemente, que favorecen el trabajo del corazón y que dificultan el que vuelva uno a caer en insuficiencia cardíaca. Todo eso es envejecimiento secundario y ahí se puede actuar también. Y luego lo de la prevención terciaria va más bien por la vía de la rehabilitación y la recuperación, etcétera, que es importante. Lo último que vamos a ver en la diapositiva, eso de la detección precoz de enfermedades, en realidad es una forma de prevención secundaria y es muy útil. Eso del campo de la patología tumoral pues tiene mucho significado. Las mamografías permiten diagnosticar un cáncer de mama en fases muy precoces y poderlo tratar y poder tener unas expectativas de recuperación mucho más altas que si dejamos pasar el tiempo y lo diagnosticamos muy tardíamente. Dice el cáncer de mama, dice otros cánceres como el de próstata o probablemente el de colon, y dice muchas, pues, la hipertensión, la diabetes, todo eso, si lo encontramos pronto y actuamos sobre ello, son medidas de prevención importantes. Bueno, esto ya lo he contado. Claro, todo esto que aparece ahora, que es espantoso, de que la gente dice, como es a mi niño no lo vacuno, eso es una barbaridad. Porque, claro, lo que se consigue con eso es que el sarampión pueda volver a crecer otra vez. No es una enfermedad que esté erradicada, como sí que lo está, por ejemplo, la viruela. En los mayores, ¿qué vacunas necesitamos? Con las que aparecen ahí. Hombre, es bastante recomendable vacunarse cada año en otoño de la gripe. No porque sea una vacuna especialmente infalible, es decir, el que uno se vacune de la gripe en el mes de octubre, en el mes de noviembre, no quiere decir que no pueda tener gripe, porque las vacunaciones en este campo funcionan de manera aproximada, pero sí que se reduce mucho la posibilidad de que ese virus de gripe y su severidad también, y la posibilidad de que aparezcan secuelas. Entonces la recomendación de la vacunación antigripal es algo que está claro y que está demostrado y que todos, yo no quiero preguntar, ¿cuántos habéis vacunado aquí de gripe este año? La mitad, más o menos, la mitad lo ha hecho mal. Hay que vacunarse. Lo de la vacunación antineumocócica o pulmonía, bueno, eso se hace una vez cada 10 o 12 años, eso, ahí las garantías son quizá un poco menores, pero... Y luego hay otras vacunas que según y cómo, pues también se podría recomendar, pero yo el énfasis aquí lo quiero poner en lo de la gripe. Claro, aquí prevención secundaria, aquí hablamos de fármacos, todo eso que habéis oído hablar y que es posible que alguno de vosotros lo padezca, eso del sintrón, la anticoagulación, ¿no? Eso es una forma de prevención secundaria, es cuando uno está en fibrilación auricular, un trastorno del ritmo cardíaco, tiene muchas más posibilidades de hacer trombos y hacer émbolos y tener problemas, a veces morirse o tener problemas que le dejen a uno más o menos limitado. Pues la anticoagulación, que tiene un pequeño riesgo, porque claro, que está anticoagulado, tiene más posibilidades de sangrar si se da un golpe, por ejemplo. Pero ese pequeño riesgo es perfectamente asumible teniendo en cuenta los riesgos que tiene el no estar anticoagulado. Porque la anticoagulación es una forma de prevención secundaria. Las estatinas, que son los fármacos que se usan para las cifras altas de colesterol,
Bueno, hay muchos grupos farmacológicos que para unas cosas y para otras tienen interés. Claro, lo de esto del cribado del diagnóstico precoz sería eficaz, y es eficaz de hecho, es una forma de preguntar que es eficaz si evita progresión, reduce morbilidad, reduce mortalidad, y existen posibilidades reales de ser aplicada. Bueno, esto ya lo he comentado también, es eficaz pues, en algunos tumores, es eficaz en algunas enfermedades crónicas muy frecuentes, y también es eficaz, y eso lo he dicho, en el tema de los órganos de los sentidos. Eso lo veremos luego también. Bueno, y decía yo al principio que las máximas posibilidades de actuación están en esto de los factores ambientales, de los estilos de vida. Sobre todo, decía, en tres campos: la actividad física, la alimentación y hábitos tóxicos. Las ventajas de la actividad física están muy claras. Eso, además, cualquier suplemento dominical de cualquier periódico, de vez en cuando mete 5 páginas y te lo explica y lo dice y tal. Hombre, las ventajas tienen valor preventivo, pero también tienen valor terapéutico, también son forma de tratamiento la actividad física. Mejoran la calidad de vida. Esto es curioso. En el año 1953 se publicó un artículo de un señor que luego voy a mencionar, que hizo un estudio muy original en aquel momento y muy positivo, porque demostró las ventajas de la actividad física. En Londres había y sigue habiendo autobuses de 2 pisos, ¿no? Este señor, el médico, vivía en Londres. Los autobuses de 2 pisos entonces tenían 2 empleados, ¿verdad? Que entonces tenían uno que era conductor y otro que era cobrador. Llevaba aquí una cosa colgada, le daba la manivela y iba vendiendo lo que quería, ¿no? Bueno, pues comparó a los conductores, que eran unos señores que les pasaban 10 horas al día, la jornada laboral entonces era muy alta, sentados en una silla, en un asiento, y todo el ejercicio que hacían era mover el volante y apretar el pedal del freno de vez en cuando, con los cobradores, que se pasaban esas mismas 10 horas subiendo y bajando las escaleras del autobús. Entonces vio que los cobradores vivían más, por término medio 2 años más, tenían menos patología cardíaca, hacían menos infartos, menos angines de pecho, cosas de estas. Todos los demás parámetros eran iguales, tenían más o menos la misma edad, sus familias, el tipo de vida que llevaban era muy parecido, salir al cine o comer o esas cosas, y la diferencia era la actividad física diaria. Entonces fue la primera vez que se puso de manifiesto en términos de cantidad de vida, en términos también de prevención de determinadas enfermedades, las ventajas de la actividad física. Esto fue, como digo, en el año 53. Bueno, pues ahí no se lee, pero este artículo salió publicado en el año 2009 y uno de los que lo firma, uno de los que aparece ahí el nombre ahí arriba, es el que publicó en el año 53 aquello. O sea, lo aplicó a sí mismo y ya se ha muerto, pero se ha muerto con cerca de 100 años y escribiendo artículos en revistas científicas de primer nivel en edades muy avanzadas, ¿no? Entonces, las ventajas en términos de cantidad de vida son claras, por todas las razones que aparecen aquí. Ayuda a mantener músculo, ayuda a mantener hueso, reduce la posibilidad de osteoporosis, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, saca más partido a la función pulmonar, bueno, etc. O sea, las ventajas de la actividad física mantenida, el ejercicio mantenido, más que no es lo mismo actividad física que ejercicio. El ejercicio es un plus. O sea, el moverse por la casa pues es una forma de actividad física que está bien, pero que requiere, para ser eficaz, para entrar en este apartado que estoy hablando aquí, algo más. Bueno, cuando uno deja de hacer actividad física, pues mira lo que le pasa, no se ve muy bien. Parece que aquel señor, que es este mismo señor que aparece aquí, en el curso de los años se ha deteriorado un poco. No, ahora no sería el misterio. Bueno, esto ya lo he dicho. Además, ayuda a controlar enfermedades crónicas muy prevalentes, muy frecuentes, pues como puede ser la hipertensión, la obesidad, la enfermedad cardíaca, la depresión. Todo esto son efectos positivos y mejora también la actividad mental. Este es el estudio al que me he referido antes. Después ha habido muchos más estudios, por ejemplo, Harvard, la Universidad de Harvard, que tienen unos archivos muy completos desde el siglo XIX de todos sus alumnos. Una vez se les ocurrió
mirar de los alumnos de los que hacían más de 50 años que habían salido de la universidad, en función del trabajo que habían tenido y de los hobbies que habían tenido, si eran jugadores de golf varios días a la semana y cosas así, pues lo mismo, comprobaron que los que habían tenido una profesión o un hobby que potenciara la actividad física habían vivido más que los que no y habían vivido mejor. Y hay muchos estudios. Entonces, esta gráfica, que no se ve muy bien, lo que quiere expresar es que nosotros, aquí estaría la edad en la horizontal y ahí estaría la función. Pues a medida que vamos haciendo los mayores, sobre todo a partir de una determinada edad, pues vamos perdiendo función. Entonces, si nosotros hacemos actividad física mantenida, pues la curva de pérdida existe, pero existe con una tendencia mucho más suave que si nosotros no nos movemos. O sea, es que se ha sentado, tenía un cuñado que decía a mi hermana, quedamos en eso, Luis a jugar las cartas, es que Manolo se ha sentado, sentarse es malísimo, las posibilidades de volvernos incapaces desde el punto de vista de la función física, desde el punto de vista de la vida diaria, aumentan en la medida en la que uno hace menos ejercicio. La gente hace poco ejercicio, en general, la gente mayor, estoy refiriendo a esto. Esta es una encuesta que una de las fundaciones en las que yo me he metido, nos dedicamos a esto de la adherencia terapéutica, es decir, a ver si la gente hace bien o no hace bien los tratamientos. Y esta es una encuesta hecha en las oficinas de farmacia a 6.150 personas que iban allí a comprar fármacos. Estaban suficientemente bien como para salir y caminar hasta la farmacia y manejarse por sí mismas. Bueno, pues una de las cosas que se les preguntaba, la edad media de estas personas era 66 años, pero había gente muy mayor también, si se movían, si hacían regularmente, no me acuerdo cómo estaba formulada la pregunta, si hacían realmente actividad física. Bueno, pues no hago ningún ejercicio la mitad. O sea, realmente la gente se mueve muy poco. Y esto es una cosa importante, esto es un mensaje importante. Y no sé por qué, parece que no sale nada. Bueno, y a medida que la gente era mayor, pues menos ejercicio. Sobre todo las mujeres. La verdad era que las mujeres de más de 90 años, pues el 90% no hacían nada, no se movían. Eso es un aspecto importante para tener en cuenta. Actividad física. Y luego hay muchas formas de ejercicio, no voy a entrar en detalles, pero eso lo habéis oído, eso viene siempre, digo, los periodos, resistencia, aeróbicos, de equilibrio, de flexibilidad. Los ejercicios aeróbicos son los más sencillos, probablemente los más eficaces, que van desde pasear, a ser posible a un cierto ritmo, no pararse en cada escaparate, porque eso no representa un ejercicio importante. Pues hacerlo varios días a la semana, tiempo, etc. Todo esto el paseo es importante, pero no es el único ejercicio, hay muchos más ejercicios parecidos, pues el bailar, el nadar, cosas de este tipo. Los ejercicios de resistencia ayudan a recuperar el músculo. El tipo sería lo de las pesas, pero no solamente eso. Por ejemplo, un ejercicio muy bueno es las sentadillas, ¿no? El sentarse y levantarse, hacerlo como 5 veces seguidas, 3 veces al día por lo menos. Ese es un ejercicio importante, mejora la base de la potencia muscular, bueno, etc. Aquí también hay una serie de indicaciones sobre cómo podría hacerse. Esta es una foto que yo hice hace 3 o 4 meses porque fui a ver el Museo Ferrando, allí cerca de Rosales. Y había una exposición sobre la historia de la gimnasia y de los ejercicios en España. En España la gente que empezó a hacer gimnasia fue a mitad del siglo XIX. Y fue un antecesor de los señores Ferrando. Y entonces, bueno, desarrollaron una serie de teorías, los orígenes de la gimnasia. Yo no sé si todavía está la exposición, yo lo vi como en octubre o noviembre.
un día grande de tiempo, se puede acercar a verlo. Y había estas cosas, estas pesas, que por cierto estaban forradas de terciopelo y muy elegantes, era para ricos. Pero bueno, no se diferencian demasiado de las que ahora se pueden encontrar en cualquier gimnasio, ¿no? Es un ejercicio de resistencia. Ejercicios de equilibrio. Perdemos equilibrio en el uso del entrenamiento. Hay el tai chi, marchantante, maracojas, digo lo mismo. Estas son cosas perfectamente recomendables y perfectamente factibles para todos los que estamos aquí y para incidir en el círculo en el que nos movemos de flexibilidad. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles. Lo de los deportes, eso es una pregunta recurrente. O sea, yo tengo no sé cuántos años, ¿puedo hacer deporte? No, segundo. En principio sí, pero claro, lo que no puede uno es aprender a esquiar a los 80 años. O sea, si ha esquiado toda la vida, se encuentra bien, pues después siga esquiando. Si va a montar en bicicleta toda la vida, que siga montando en bicicleta, pero aprender. O sea, pero cosas que se han venido haciendo tradicionalmente, pues se puede seguir haciendo. Con cuidado. Por ejemplo, hay que intentar huir de la competitividad. Hacer deporte, lo más adecuado no es a ver si llego antes que tú, no a ver si tengo más fuerza, sino no competir ni contra otro ni contra el reloj. Teniendo en cuenta las enfermedades asociadas, claro, cuando está cojo no puede correr, pues eso es aplicable a otros muchos campos. Teniendo en cuenta las circunstancias medioambientales. Yo hago gimnasia en pantalón de deporte y en camiseta sin manga. Bueno, pues está nevando, si hace eso, hágalo dentro de su casa o abríguese más. Es decir, hay que tener en cuenta una serie de condiciones que básicamente vienen dadas por el sentido común. En todo caso, siempre se puede preguntar qué tipo de cosas se puede hacer. Lo de las fases de calentamiento, bueno, todas esas cosas. Algunos ejercicios son perfectamente válidos para la gente mayor. La natación, por ejemplo, es perfectamente válido para cualquier edad, los footing, diferentes variedades. La bicicleta, insisto, si uno ha montado y sabe hacerlo, pero el golf está de moda entre muchos jubilados, elitistas. El tenis digo lo mismo. Y sobre todo el tenis tiene la ventaja de que puedes graduarlo, es decir, vamos a hacer un partido a 5 sets, no puntúes, pero vea, una manera de poder hacer ejercicio sin tener que estresarse demasiado. El baile ya lo he dicho. Realmente las academias de baile cada vez hay más, no sé si uno está aquí apuntado, pero y la gente mayor es bastante está bastante presente en estas cosas. Bueno, hay muchos tipos de deportes, no voy a contar las cosas de esto. Quizá lo más fácil es andar, está al alcance de todos. Aquí hay algunas recomendaciones, 4 kilómetros a la hora. No una marcha, no es una marcha excesiva, pero no una marcha, varias veces a la semana, bailar, continuar lo que uno venía haciendo y luego esas cosas nuevas, lo de tai chi y tal, los pilates, de la jardinería, bueno, todas esas cosas son formas complementarias. En el mismo museo aparecía esto también, que era eso de hacer así, realmente parece un carro de vilo, algo parecido, ¿no? Pero es muy bonito la exposición que está ahí. Este señor, por cierto, que puso en marcha esto, el Cerralbo que puso en marcha esto en el siglo XIX, en la final del siglo del año 1889, que fue la exposición de París, cuando fue la exposición de París, por ahí, consiguió, el pabellón español era muy grande, tenía no sé cuántos metros cuadrados, y consiguió que le dejara un trozo para poner todas sus maravillas estas de gimnasia para hacer programas. Y debió de hacerlo muy bien porque le dieron un premio. Le dieron no sé qué medallas de expositores. El hombre no la pudo realizar porque se murió en de ellas. Bueno, esto para desmitificar un poco. Es muy bueno, mi abuela empezó a andar 5 kilómetros cuando tenía 60 años, ahora tiene 97 y no tengo ni idea de dónde puede estar. Se ha salido del mapa. Bueno, y luego el tema de la alimentación y la nutrición. A eso se le ha hecho muy poco caso. Y se le ha hecho muy poco caso
todos los ámbitos. O sea, yo cuando estudié la carrera, nadie dedicó una sola hora de toda la carrera a hablar de la nutrición, de la alimentación. Ahora sí. Tampoco es que se haga mucho, pero algo se ha mejorado. Y además ahora hay una carrera que es la de nutricionista, que es un título, un grado, un título propio y tal. Pero en general se le ha hecho poco caso. Hombre, a medida que envejecemos, se reducen las necesidades. Yo no voy a entrar aquí en detalles, esto sería para otro día porque da para mucho. Pero es verdad, nos comemos menos, tenemos menos actividad de todo tipo, menos necesidad también de cubrir energías. En cambio, tenemos más manías, por así decirlo, en cuanto al tipo de alimentación y las posibilidades de desnutrición global, calórico-proteica, que se llama, pero sobre todo de determinados tipos de lo que se llaman micronutrientes son altas. Por ejemplo, si aquí viene ahora un señor y nos pincha y nos mide la vitamina D, más de 3/4 partes de lo que estamos aquí está por debajo de los niveles recomendables. Por razones que sean, básicamente porque no hemos metido vitamina D, no tomamos el sol, tomamos alimentos que tienen vitamina D, etc. Entonces, eso hay que valorarlo, hay que cuidarlo, hay que suplirlo. Es verdad, una de las razones por las que comemos menos es porque perdemos, o sea, qué buena pinta tienes, pues, no ve mal, pues no ve la buena pinta, o el olfato, o el gusto también se pierde, ¿eh? Y luego además tenemos enfermedades crónicas que limitan, hombre, yo la verdad es que estoy molesto y no me da pereza bajar a comprar, tomaré lo que tengo aquí en la nevera, pues fiambres, lo que sea, ¿no? Problemas socioeconómicos, todo esto son factores que influyen en una alimentación en general menor y peor. Probablemente, dicho sea de paso, ahora lo voy a comentar en una espacio, en las edades en las que nos movemos es peor pecar por defecto que por exceso. Es decir, el tema de la obesidad, que es un tema muy importante, es muy importante en los niños. En los mayorcitos es importante, pero menos, no sean obesidades muy extremas. Y en cambio, lo contrario, la desnutrición es probablemente más importante en esta sociedad. Recomendaciones, no voy a entrar en ello, una alimentación variada, suficiente, rica en alimentos frescos, leches, vitaminas, minerales, etc., fruta. Bueno. El tema de los líquidos es muy importante. Eso cuando llega el verano, todos los años por la radio y por las televisiones, los mujeres hacen recomendaciones, hay que beber como mínimo 2 litros a partir de tal edad. Hombre, la tendencia del envejecimiento es a perder líquido dentro de la célula y fuera de la célula también. Es decir, es hacia la deshidratación. Y además con un agravante, y es que entre las pérdidas asociadas al envejecimiento están pérdidas de sistemas de control y uno de ellos es la sed. La gente a medida que se hace mayor tiene menos sensación de sed. Entonces, menos sensación de sed, más posibilidades de mayor deshidratación. Cuando llega el calor y uno suda, o cuando le dan diuréticos y le hacen orinar más de lo debido, o cuando tienes diarreas o vómitos, es decir, las situaciones en las que se pierden, entre comillas, patológicamente líquidos, requieren una reposición mayor. Es un aspecto importante a tener en cuenta. ¿Cierto? Parece que lo conté aquí el otro día también. Recomendaciones ante las preguntas de los que una recomendación para los mayores, que se muevan. Segunda, que no beban agua. Tercera, que contesten. Bueno, aquí hay consecuencias de la desnutrición, no voy a entrar en esto. El agua ya lo he comentado, es un tema muy importante, lo mismo que la fibra, que también lo he pasado antes de la diapositiva. El tomar alimentos que tengan fibra, los alimentos vegetales, las celdas, las lechugas, las verdes, todas esas, tiene varias ventajas. Una de ellas que dificulta el estreñimiento. El estreñimiento se pierde función motora en el intestino. El intestino se mueve menos, está menos activo y las posibilidades, y además hay menos agua,
las posibilidades de que haya estreñimiento crónico son altas. El estreñimiento en general no mata a la gente, pero sí que es un incordio. En fin, lo voy a contar, es una molestia, puede generar problemas también cuando es mantenido durante mucho tiempo. La fibra dificulta el desarrollo del estreñimiento. Ayuda a controlar algunas enfermedades crónicas como la diabetes. La fibra ayuda a un buen control de la diabetes. También ayuda a que se formen menos divertículos, una característica de las personas mayores. Los divertículos pues, también puede ser una fuente de infección de otros problemas. Todo esto hace que la recomendación de fibra sea alta y a veces incluso con fibra que se la en las tiendas, si uno no le gusta mucho lo de las alcachofas y tal. Esto ya lo he dicho también. La gente, ¿cómo se mide el estado nutritivo? Hay muchas maneras de medir el estado nutritivo, pero una de las más tradicionales es en función de eso que se llama el índice de masa corporal, que es una relación entre peso y talla. Voy a entrar en detalle. Entonces, se dice habitualmente que lo deseable es tener un índice de masa corporal entre 20 y 25, y que el que tiene menos de 20 está desnutrido, el que tiene entre 25 y 30 tiene sobrepeso, y el que tiene más de 30 tiene obesidad, también en grados, entre 35 y 40, el 40 sería obesidad mórbida, que sale en los periódicos que necesitan una grúa para moverlos o que tienen que operarse enseguida. Bueno, pues hay muchos estudios que muestran que estar en un índice de masa corporal entre 25 y 30, es decir, en el nivel de lo que llamamos el sobrepeso, permite superar mejor episodios agudos, médicos, quirúrgicos, infecciones, operaciones de lo que sea, aumenta la supervivencia o dificulta que se reduzca la supervivencia, disminuye el riesgo de fracturas, se rompe menos la cadera, porque aquí la almohadilla protege al hueso, genera menos ingresos. Todo eso lo pone ahí, está demostrado en la literatura médica. Nosotros hace años hicimos un estudio, que se ve muy mal ahí, pero lo voy a explicar. En Leganés, a principios de los años 90 se hizo lo que se llamó el estudio Leganés, que era coger una muestra representativa de la población de Leganés, sobre todo la población mayor de Leganés. La edad entonces, la edad media, me parece, de la gente que entró del estudio era alrededor de 65 años. Y como 12 o 15 años después, hacia 2007 por ahí, se retomó el estudio, se comparó la mortalidad que se había producido en esos años en función del índice de masa corporal que tenía la gente al principio. Pues ¿qué pasó? Que los que menos habían muerto eran los que tenían un índice de masa corporal cerca de 30, es decir, en el límite entre el sobrepeso y la obesidad. Los que tenían un índice muy bajo se habían muerto bastante y los que tenían un índice de obesidad fuerte también. Pero estudios como este, era una muestra bastante amplia, personas. Estudios como este hay muchos en la literatura y todos muestran curvas parecidas a las que aparece aquí. Bueno, esto es un chiste de Forges que no podemos hablar, no es un poco serio. Dice, hombre, usted tenga cuidado, cuanto menos ve mejor, la gente que está muy delgada vive más. Eso son cosas que también las leemos. Eso es verdad a medias, y más bien en el caso nuestro no es verdad. Las dietas restrictivas, es decir, yo voy a hacer la dieta de las proteínas o de los hidratos de carbono, no sé qué, voy a hacer la dieta de fulano de vegano. Eso es bastante peligroso, por muchas razones. En primer lugar, suelen ser dietas muy incompletas que dejan fuera alimentos importantes y que solamente están indicadas en algunos. Con la gente que tiene una obesidad muy grande, pues sí que está indicada una dieta restrictiva. O la gente que es diabética y tiene que hacer una dieta diabética, pues también. Pero en algunas, hipertenso toma poca sal, bien, también está bien. Pero si nosotros quitamos muchos elementos esenciales a las dietas, vamos a tener malos resultados. Hay estudios, no sé si viene de la siguiente diapositiva, hay estudios desde
hace casi 100 años, que muestran que en animales de experimentación, ratas, pero incluso en monos pequeños, si tú les das muy poquito de comer desde el principio, pues viven más. Eso es así, eso está demostrado. Lo que pasa es que eso no se ha demostrado en la especie humana. No se ha demostrado en la especie humana por muchas razones. Una de ellas porque para que poderlo demostrar habría que empezar con la restricción pues el día que nace el niño. Claro, dejar sin comer o comiendo poco a un recién nacido a uno se le hace bastante duro. En segundo lugar, pues porque la alimentación es uno de los placeres lícitos que ofrece la vida, ¿no? Y tampoco parece muy recomendable. Y cuando ya se ha intentado que se acepte en la Edad Media y tal, pues no ha habido resultados que ayuden. Bueno, luego el tabaco, lo del tercer gran grupo de temas ambientales. El tabaco, yo he oído eso, yo no quiero preguntar si fumáis. Yo he oído eso muchas veces y dice, hombre, el tabaco es malo, pero si uno ya tiene no sé cuántos años, pues ya el riesgo se le ha pasado. Eso es mentira. Sencillamente es falso. Es mejor no fumar. Pero ya lo he dicho antes, a cualquier edad quitar el tabaco. Pero el tabaco es malo para muchas cosas. Es malo para el aparato respiratorio. Destruye el pulmón, uno se ahoga, tiene enfisema, más fácil bronquitis crónica, más fácil infección respiratoria, que además se supera peor ahora. Más ha cortado un compañero del hospital que estaba jubilada también, que había fumado por una carretera toda su vida. Estaba perfecto, salvo que tenía una insuficiencia respiratoria muy grande, agarró el Madrid. Bueno, eso es bastante habitual. Afecta a los vasos, a las arterias coronarias. El infarto se da mucho más a los fumadores que a los no fumadores, pero no solamente a las arterias coronarias, a las arterias vasculares, a las arterias periféricas, las posibilidades de que uno tenga dificultad para la claudicación intermitente para caminar bien, incluso requiera la amputación de una pierna porque no le llega la sangre. El tabaco es un factor muy negativo para eso y en general para cualquier circulación. Y además favorece muchos tumores, muchísimo. Todos aquellos por los cuales pasa, es decir, boca, en cualquiera de sus partes, lengua, garganta, etc., laringe, vía aérea, bronquios, pulmón, vía digestiva también, esófago, estómago, incluso el riñón, ya que buena parte de los elementos nocivos del tabaco se eliminan vía renal y actúan negativamente. Entonces, fumar es malísimo y la recomendación es no hacerlo a cualquier edad. Insisto en que bueno, todo está en libre albedrío, cada cual se suicida como quiere, ¿no? Pero por lo menos saberlo. La gente fuma. Esta es otra gráfica de del mismo estudio al que me refería antes de la encuesta de salud farmacéutica. Hombre, a medida que nos vamos haciendo mayores, pues la gente fuma menos. Por ejemplo, de aquí es de 70 para arriba. Las mujeres de 70 para arriba fuman poquísimo. Y los hombres fuman algo más, por ejemplo, entre 70 y 80 años fuman pues el 14 y pico %. En las edades más jóvenes, la epidemia es tremenda. Ese es un deber, diríamos, uno entre los papeles que tenemos nosotros en la sociedad, no sé si o no, este no lo puede impedir, el de aconsejar y el de hablar, no solo en caso o no, que sepamos que esto es así. Esto es gracioso, esto es un anuncio que está, bueno, como esta, había más, no, ahí no se lee lo que pone, pero... Así que lo pueden decir, características. No, es que me he pasado. Me he pasado del cigarrillo balsámico antiasmático. Las ventajas. No era la única marca. En un libro desde donde he sacado yo esto, de anuncios de farmacia de la primera mitad del siglo XX, anuncios como este había varios más. Lo cual no deja de ser pintoresco. Bien, bueno, he hablado del tabaco, evidentemente la contaminación ambiental, y ahora que está de moda, pues sobre que llueve y que lo nota la gente. Es que tengo todo, ¿no? Porque tengo todo. Y de todo, pues estás tragándote partículas permanentemente derivadas de la contaminación.
fin, hay más posibilidades de efectos tóxicos en el alcohol. El alcohol, lo que pasa es que bebido con moderación quiere decir un cuarto de litro al día o así, o su equivalente, un cuarto de litro de vino, su equivalente de cerveza o de licores, pues parece ser que no es especialmente malo, sino que hasta puede ser bueno. El riesgo del alcohol es de coger carrerilla, ¿no? Los riesgos son altos, médicos y sociales. Luego está el tema de los factores de riesgo. Los factores de riesgo es un invento relativamente reciente. Hasta 1950 la palabra o la expresión factor de riesgo no existía. En 1949 se puso en marcha un estudio, el estudio Framingham, que es una pequeña ciudad cerca de Boston, donde cogieron a todos los ciudadanos, les hicieron unas fichas altísimas y decidieron seguirles el resto de su vida. Todos los ciudadanos me parece que eran entre 20 y 45 años, no recuerdo exactamente las edades. Y ver, en realidad, en origen, el estudio se diseñó para ver patología coronaria, para ver si la gente que tomaba determinadas dietas o hacía determinados hábitos, por ejemplo fumar, pues tenía más infartos que la que no. Luego empezaron a salir publicaciones ya a partir del final de los años 50 y luego a partir de los 60 y todo. Han salido infinitas publicaciones de ese estudio y de otros muchos más que a lo largo de todo el mundo se diseñaron con modelos más o menos parecidos. Y la idea de factor de riesgo pues se extendió. Por ejemplo, lo primero que se descubrió es que el tabaco era malo para el corazón. Eso ya en los años, ya se intuía, pero en los años 60 o 70 eso ya estaba demostrado. Y lo mismo la hipertensión. Los hipertensos tenían más problemas cardíacos que los que no eran hipertensos. Y luego la diabetes, pero es que el concepto de factor de riesgo rebasó lo de la patología cardiovascular y se empezó a aplicar a otras muchas enfermedades. Factor de riesgo de cáncer, factor de riesgo fuera de infecciones. Y luego salió la medicina. Y hay factores de riesgo pues, para ingresar en una residencia, por ejemplo. Vivir solo es un factor de riesgo para más cosas, por ejemplo, para ingresar en una residencia. Es decir, ahí se fue ampliando este concepto y en el campo de la prevención tiene muchísima importancia porque una manera de prevenir muchas cosas es actuar sobre los factores de riesgo que es el tema de las caídas. Nosotros sabemos que la gente mayor se cae, de hecho 1 de cada 3 mayores se cae al menos una vez al año y de esas caídas un tercio generan daño. Quiero decir que uno se rompe algo o queda o sangra o se mata, a veces también pasa. Entonces, hay factores de riesgo de caídas que se han estudiado muy recientemente, en los últimos 25 años o 30 años, que estos cables por aquí son un factor de riesgo de caídas. No lo veo, porque es el pulmón al suelo. O los suelos mojados, o tomar determinados fármacos, por ejemplo, sedantes, que te dejan medio cortado, te levantas por la noche y no sabes dónde está la luz, caes. Es decir, hay factores de riesgo que se pueden aplicar a muchísimas cosas y es muy importante conocerlos para poder actuar sobre ellos. Como pone aquí, factores de riesgo médicos, pero hay factores de la pobreza. La pobreza es un factor de riesgo para infinitas cosas que voy a contar. Sé cómo bien, pero no tengo dinero, ¿no? Una necesidad de ganar un riesgo psicológico. Por ejemplo, se sabe, cuando una pareja se lleva bien y han vivido juntos 40 o 50 años, se sabe que si muere uno de los dos, las posibilidades de que el que sobreviva se muera en los 6 meses siguientes son muchísimo más altas que si no se ha muerto, si no se ha quedado bien. Un factor de riesgo psicológico, un factor de riesgo de mortalidad dentro del ámbito de los psicólogos. Es decir, hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que en general esto de los factores de riesgo se ha estudiado en gente más joven. Entonces, la pregunta es, ¿lo del factor de riesgo vale también para los mayores? Como decía el otro, si no le ha dado el cáncer, que siga fumando. Pues sí que vale para los mayores. Pero se ha estudiado. Por ejemplo, se demostró muy pronto, en el año 63 o 64, que controlar la tensión arterial reducía el riesgo de patología cardíaca.
pero se demostró en población que tenía 40 o 50 años. El primer estudio que demuestra eso en gente que tiene más de 65 años se publica 20 años después, en el año 1985. Y lo mismo ha pasado con casi todas las cosas, es decir, en los mayores se ha valorado poco. Los mayores les hace poco caso, ya he hablado aquí de la discriminación, se han estudiado mal, se han estudiado tarde, hay que identificarlos, sigue siendo eficaz luchar contra los factores de riesgo y es muy importante esto de la buena educación sanitaria. Lo de la boca y los ojos y la vista. Hay una cosa, a mí la primera vez que leí la cuenta me llamó mucho la atención, ahora ya no me llama la atención. Por ejemplo, hay muchas encuestas en España y fuera de España, además todas son iguales, en la que se pregunta a la gente por su salud. Considera que soy muy buena, regular, mala, muy mala. Esto es la encuesta nacional que hace el Instituto Nacional de Estadística cada varios años. Pero ahí, al lado de eso, muchas veces se pregunta, ¿qué tiene usted? ¿Qué enfermedades padece usted? Y la gente dice lo que sabe que tiene y lo que lo considera enfermedad. Entonces te dicen, yo tengo reuma, yo tengo osteoporosis, yo tengo la tensión, la diabetes, no sé qué. No te dicen no veo o no oigo, o tengo la boca mal. Siendo así, esa respuesta, la de los órganos de los sentidos, la dan en cualquier encuesta menos del 10% de la población. De manera espontánea, se lo preguntan directamente su grado. Y sabemos que el 90% más requiere gafas, o requiere una evolución altísima, requiere audífonos, las bocas son un desastre, ahora es siendo mejor, los niños se les educa mejor en ese sentido. Todo eso va añadido al, eso son cosas de la edad, lo cual también lo comenté aquí el otro día, es una falacia y una ofensa, no son cosas de la edad, son cosas que pueden aparecer más frecuentemente por la edad, pero que se derivan de un mal cuidado, de una escasa atención anterior. Pues los órganos de los sentidos, aplicar también el sentido común, no resignarse, la verdad que cerrar, la verdad quedó ver bien, tener una boca que nos permita comer, tomar un filete de vez en cuando, pues vaya usted, hágase ver, hay normas, hay protocolos, todo eso, corríjase, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo de los fármacos, pues es lo mismo. Los fármacos son buenos, pero tienen riesgos. La gente mayor se automedica. Cerca del 100% decide por sí mismo, en base a lo que le ha contado su amigo, o su vecino, o su portera, o alguien, o lo que ha leído en un periódico. Eso es la gente mayor hace mal, la gente menor también. Peor la gente menor incluso. Las indicaciones que se le dan. Se tiene que tomar una pastilla. No me acuerdo si la he tomado o no. Y yo tomo dos, lo dejo de tomar. Ese tipo de cosas que tienen que ver, por eso lo pone ahí, una buena adherencia, es importante. Evitar la iatrogenia, es decir, evitar, la iatrogenia quiere decir el daño derivado de la medicina. Entonces, se sabe que las reacciones adversas a los fármacos es la sexta causa de acudir la gente mayor a las consultas de urgencia de los hospitales y generan una proporción alta de ingresos y de estancias y de cosas así. Esto de los síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son situaciones que a veces, muchas de estas cosas, y vuelvo a hablar del tema de las caídas, en los libros, a mí no me habló nadie de caídas cuando estudié la carrera. ¿Por qué? Pues porque nadie consideraba que caerse fuera una enfermedad, y realmente no es una enfermedad, es un problema. La primera vez que en los libros gordos de medicina, los que se les ha estudiado a los estudiantes de medicina, aparece la palabra caídas, es a final de los años 80. Es decir, es hace relativamente poco tiempo. Ahora sí, ahora tiene un capítulo. Y lo mismo digo, la incontinencia, la inmovilidad, los trastornos del sueño, todas estas cosas son problemas. Algunas puede discutirse si son enfermedades o no, o van asociadas a enfermedades. Pues tenerlas en cuenta también el sistema sanitario, que muchas veces no las tiene en cuenta, y saber que actuar todas estas circunstancias que aquí aparecen y otras que no aparecen, tienen sus propios factores de riesgo y se puede hacer
como es el 50% de la gente hace mal los medicamentos o otras formas de tratamiento. Por ejemplo, las recomendaciones en materia de alimentación o de actividad física. Esto es esa misma encuesta. Fijaos, curiosamente, los más mayores lo hacen mejor que los más jóvenes. Pero vamos, con poca diferencia. Si a los 30 años pues fallan, o sea, lo hacen bien el 45%, a los 70-80 lo hacen bien el 55%. Es decir, hay diferencia, pero en torno al 50% de la población hacen mal las cosas. Y eso es un problema. Luego el tema, otras áreas que no se tienen en cuenta en general. Cuidado del medio ambiente, bueno, eso cada vez se va insistiendo más, pero es un aspecto absolutamente fundamental. Y tenemos una forma de prevenir, tener un ambiente no contaminante, formulación negativa o positivo, o sea, un ambiente favorable en general. La educación sanitaria se descuida mucho, es importante también. La lucha contra la discriminación por edad, que es de lo que hablé aquí el otro día. El respeto al principio de autonomía, dejar que la gente, en la medida de sus posibilidades, pueda actuar como no se decida por ello, pueda actuar como quiera. La prevención de los abusos y de los malos tratos. Es una cosa espantosa, desconocida, muy poco conocida, la prevención de abusos y los malos tratos y los abusos en las personas mayores. ¿Dónde se obtienen los máximos beneficios si uno hace una prevención? Pues en las cosas que aquí aparecen. Pero las cosas que aquí aparecen son muy importantes, porque en su conjunto constituyen pues, más del 90% de los problemas de los mayores, con el agravante de que muchas veces están añadidas. Es decir, que uno tenga patología cardiovascular no excluye que vea mal, o que tenga dificultades para levantarse por sí mismo, que tenga limitaciones funcionales. Bueno, ya acabo con esto. También lo puse el otro día. La edad, el otro día, hace un año o así, no, una vez en misa, salió un cura mayor, y soltó un discurso, como suelta de los segundos, y dijo, no sé por qué empezó a hablar de la vejez. Y dijo que la vejez era una enfermedad. Y ahí me sentó muy mal. Entonces, cuando se acabó la misa, me fui a la sacristía y le dije que no se le ocurriera volver a decir eso. Y el hombre se ofendió. Y me dijo, ¿cómo no? Pues que, claro que sí, que él lo había leído en Cicerón. Entonces yo le dije, pues mire usted, Cicerón habló de Desenectute, y ese libro yo lo he leído muy bien porque además tuve que hacer un comentario sobre él. Y no lo he leído eso. Pero además, aunque lo dijera, Cicerón no era ningún médico ni sabía de eso. Y usted lo que hace, predicando que la vejez es una enfermedad, es animar a la resignación. Si la vejez es una enfermedad, ¿qué le vamos a hacer? Usted tiene que hacer lo contrario. Animar a que la gente se mantenga activa y no se considere a sí misma enferma. Bueno, eso de que la vejez es una enfermedad está muy extendido. Por parte de ese señor está muy extendido y yo alguna vez probablemente lo habéis oído algunos de aquí, eso del señor que va al médico, no, la rodilla, que no quiero la rodilla. El doctor, me duele la rodilla. El médico que es muy responsable le dice, pues muy bien, quitas el pantalón, le voy a mirar la rodilla, mira, está hinchada, ni está colorada, la mueve así, no digo nada. Le duele, sí, me duele, sí, claro. Voy a hacer unos análisis y una radiografía. Le hace unos análisis y una radiografía y el hombre va a recoger los resultados. El médico mira y dice, mire usted, esto es normal, todo lo que le he hecho es normal, o sea que eso debe ser por la edad. Entonces el viejito dice, disculpe doctor, pero esta otra rodilla tiene la misma edad y no me duele. Hay que buscar causas, no resignarse y no dar por bueno eso que aparece en este libro. Y nada más.